Diálogos del pensamiento. Se le ha considerado al coronel Porfirio Díaz como un héroe por su participación en acciones militares importantes en la lucha contra los franceses y también para la restauración de la República, en la lucha también contra los conservadores, del lado del liberal, del lado de Juárez. Sin embargo, la verdad es que esto marca más bien una idea de mostrar la imagen de alguien que pudo ascender políticamente a partir de ciertos méritos, cuando en realidad si él no hubiera sido presidente no estarían las calles Coronel Porfirio Díaz, por ejemplo, en la Ciudad de México o en otros lugares, y no sería un personaje importante. Hubo personajes mucho más importantes, por supuesto, en el grupo de Juárez, digamos, qué sé yo, Donato Guerra, el general Ortega, etcétera, que además sí eran gentes que tenían un planteamiento, una ideología, un compromiso político muy claro con el liberalismo. En el caso de Porfirio Díaz no se deja ver eso. Lo único que se le conoce como una propuesta política es una cuestión muy engañosa. Él levanta su bandera primero contra Juárez de la no reelección, ¿sí? Y luego lo va a hacer contra Lerdo de Tejada, y ahí va a triunfar en este levantamiento con la no reelección. Precisamente quien se va a reelegir y va a permanecer en el poder 30 años, 34 si agregamos a su compadre González, que lo dejó intermedio después del primer periodo, y que simplemente pues él era el que estaba detrás del poder. Entonces realmente no es alguien que hubiera pasado, no por lo menos del tamaño que se le ha querido pasar a este coronel, en la medida en que no hubiera sido presidente, ¿no? Entonces digamos que su papel más importante previo a la presidencia es precisamente estos procesos de oposición a Juárez primero, sin un discurso propiamente político, sin una propuesta diferente en términos del proyecto liberal, no dejaba ver otra cosa, sino simplemente la no reelección. Y bueno, después contra Lerdo de Tejada, como señalábamos, que es un gobierno que no solo le dio continuidad a Juárez, sino que en algunas cuestiones trató de ir más lejos. Podríamos decir que en el caso de Lerdo de Tejada no se ha valorado lo suficiente, por ejemplo, pero es en un gobierno en el que se permite, si no es que se impulsa incluso, el desarrollo de organizaciones obreras de resistencia, no meramente mutualidades, que surge el pensamiento socialista con un poco más de fuerza, incluso con la colaboración o el apoyo del gobierno del propio Lerdo de Tejada, el periódico El Socialista, donde participa de manera pues muy temprana, entonces todavía José Martí, por ejemplo, ¿no? Después, ahí sí hay detrás un proyecto político y una serie de propuestas de carácter social. En el caso de Porfirio Díaz no es así. Ahora, ya como presidente, pues hay otra serie de cuestiones que podríamos revisar en un siguiente momento, pero yo destacaría al coronel Porfirio Díaz, sí, como un hombre valiente, un militar valiente que estuvo, digamos, del lado de la República, que estuvo del lado de los liberales, pero que no formó parte no solo del primer círculo, sino de los ideólogos o de quienes construyeron este intento de modernización política y social de México, ¿no? Su patriotismo yo lo pondría en duda, podemos luego hablar de eso, sobre todo cuando se puede medir, que es precisamente cuando es presidente. ¿Tiene actos patrióticos? Sí, cuando se enfrenta con los franceses, ¿no? Como muchísimos mexicanos más. Entonces creación de esta imagen o el ensalzar esta imagen de héroe de guerra se no es falso, pero me parece exagerado, ¿no? Me parece que es una forma de tratar de contrastar dos Porfirio Díaz o tratar de justificar el acceso al poder, para después, decir, traicionó esos principios, etcétera. Sí, los traicionó, por supuesto, cuando hablaba de la no reelección. Claro, todo fue una intención finalmente política. Hay que ver, exacto, sí. ¿No? Pero yo no lo veo como un gran héroe, una de las grandes figuras, ni mucho menos de la lucha ni contra los franceses ni contra los conservadores, sino un militar importante, medio, un coronel, valiente, y hasta ahí, ¿no? Porfirio Díaz sí desarrolló una serie de acciones orientadas claramente a favorecer al capital extranjero,
Sí tuvo un éxito en términos económicos, lo que le llamarán la modernización de México, es decir, un crecimiento del Producto Interno Bruto es del 8% anual, muy alto en ese momento. Sí genera condiciones para la comunicación, el ferrocarril. No es el primero en América Latina, ni mucho menos. Cuba lo hizo muchos años atrás, siendo parte todavía de España, y en Sudamérica también se hizo, ¿no? Aquí el ferrocarril llega más o menos, es decir, me parece que se inaugura en 1888, ¿sí? Y ya en 56 y algunos años atrás se había avanzado en esto en algunos países del sur de América. Pero bueno, digamos que Díaz sí tiene esa visión, si le podemos llamar así, modernizadora, al mismo tiempo que aplica una política precisamente de acumulación brutal, que tiene un costo social enorme, que va a significar, lo podemos comentar un poco más en detalle adelante, pero que va a significar prácticamente dejar al 97% de la población rural sin propiedad, sometida a una explotación brutal a través de los peones acasillados, que luego son endeudados y prácticamente convertidos en siervos, o incluso de la esclavitud, como pasa en Yucatán, ¿no? Con las fincas enequeneras. Esto no es extraño, en cualquier parte del mundo la identidad nacional incluso se construye a través de figuras, no necesariamente mentiras, pero sí creando incluso mitos, de alguna manera destacando ciertos valores, ciertas características, ciertas condiciones. Bueno, México, es verdad, sobre todo toda la primera mitad del siglo XIX, difícilmente se podía haber hablado de que existía como tal, es decir, ni como Estado nacional, ni como propiamente como una identidad. Díaz, no solo en términos históricos, ha sido una figura que podríamos decir emblemática, positiva o negativamente, dependiendo del momento, sino en su momento fue la figura que aglutinó al conjunto social en contra de él. Es decir, por eso Madero tuvo la capacidad de conjuntar y de articular lo que eran movimientos sociales y políticos desarticulados que estaban contrariados por todos lados, porque Madero aparece al final como aquel que suma todos los descontentos, aunque no era cierto, ¿sí? Él ni siquiera tenía muy claro el asunto, ya no digo de los indígenas, pero ni siquiera de los campesinos, ¿no? Del campo, aunque por ahí en el plan de San Luis hizo alguna referencia, que luego se le olvidó. Y lo mismo podríamos decir en la cuestión obrera, aunque él permitió el surgimiento de los primeros sindicatos, él no tenía una propuesta respecto de las condiciones laborales, por ejemplo, ¿no? Pero los obreros, los campesinos, los indígenas, etcétera, empiezan a ver en Madero aquel que cataliza el descontento contra el enemigo común. Y ese enemigo común se llama Porfirio Díaz. Y bueno, pues desencadenó un gran rechazo social hacia Porfirio Díaz. Eso se va a manifestar también en otros momentos, en la medida en que se trata de imponer una nueva legalidad que cambie este esquema. Cuando tratas precisamente de repartir los latifundios, de acabar con el latifundio y por tanto de la clase terrateniente, el surgimiento de una nueva clase que tiene un pasado, un origen, digamos, histórico en el precolombino, que sería el ejido, ¿sí? Como formas de propiedad que existían en las comunidades anteriormente, aparte de la restitución de las tierras de las comunidades indígenas. Pero el ejido se convierte en una forma de propiedad muy importante en México. Y esto pues es a costa precisamente de las grandes propiedades, y esto implica también marcar o señalar a Díaz. Pasa lo contrario cuando llegan gobiernos neoliberales que rescatan el modelo de Díaz de alguna manera. La modernización de México, que inicia con Miguel de la Madrid y que empieza a rescatar a la figura de Díaz. Pues lo que se destaca es las partes precisamente de violencia social del porfiriato y lo que en ese momento, para contrastarlo con las propuestas de las reformas sociales que venían con la Constitución del 17, evidentemente. Después, cuando vienen las políticas neoliberales, Porfirio es rescatado y se destaca mucho la modernización. Y entonces vemos a los tecnócratas de Miguel de la Madrid y sobre todo de Salinas, financiando y apoyando proyectos. Bueno, el caso más notorio es el de Krause, pero hay muchos más, donde se pone en el mismo panteón ya, de Porfirio Díaz a Cárdenas se le baja mucho la estatura, y a Porfirio Díaz se le crece, y se destaca como el modernizador de México precisamente, ¿sí?
Que incluso desde que Porfirio Díaz está en el poder, pues todo su equipo, sus ideólogos, pues hacen esto como, bueno, leía que hace como exagerar a lo mejor los problemas a los que Porfirio Díaz llega y calma, o por ejemplo su participación, lo que decían de como héroe, como figura de guerra, ¿no? Como que ahí se levantó, no sé, leía eso. O por ejemplo el padre Chuchín mencionaba que finalmente también lo del latifundio pues surge desde Benito Juárez. No, pero hay una diferencia enorme. Juárez es, porque el padre Chuchín pues, es el padre, ¿no? Primero, antes de Chuchín. Como padre lo que hay es una protección de las tierras de la iglesia. Ajá. Y él modifica, es decir, aplica, él mete las compañías limitadoras. Y las compañías limitadoras se quedan con un porcentaje muy alto, por cierto, de las tierras y van a afectar a las tierras de las comunidades, ¿sí? Y de grupos campesinos que no puedan, o que no tengan la capacidad de luchar legalmente para conservarlas. Entonces, cuando viene una situación mucho más brutal, sí, con Juárez sí hay algunas cuestiones al respecto, con los indígenas del cuarto del séptimo cantón, ¿no? Con Nayarit, con Lozada, por eso Lozada se va con el imperio. Pero no es lo más importante de Juárez. Juárez se va fundamentalmente contra las corporaciones eclesiásticas, ¿no? ¿Sí? Y con Díaz, es decir, las compañías administradoras surgen con Díaz, y la concentración se da con Díaz. Terrazas llega a tener una latitud de 7 millones de hectáreas. No, pues es que ahí parece que en realidad no se sustenta el nuevo discurso que él busca. No, ahorita está de moda eso, y ahorita traen mucho eso. Ajá, pero entonces ¿a qué se debe? O sea, es ideología igual, o sea, se trata de justificar un proceso de una vuelta hacia atrás, en los derechos laborales, en la propiedad sobre la tierra, en la. Sí, porque ahorita pues ya estamos, ¿no? Igual en la explotación laboral que. Prácticamente está prohibida ya la huelga. Y ahora también sacaron algo en los medios que para publicar noticias que tengan que ver con la corrupción tienes que como que pedir autorización antes, una cosa así. Desde que llegó Peña Nieto, incluso sobre todo este asunto de, ahí se me escapó luego lo de la paz también, porque lo de la paz, bueno, precisamente el plan de Tomochic señalaba precisamente cómo la paz se había impuesto con la ley fuga. Es decir, no solo la ley fuga, que sería equiparable hoy a las desapariciones forzadas, sino toda la represión contra la prensa, porque yo no sé de dónde sacan que hay libertad de prensa. Ve cómo son encarcelados desde Filomeno Mata, los Flores Magón, etcétera. O sea, la prensa es totalmente controlada. La libertad de prensa se da con Madero, y la usan precisamente para golpear a Madero, porque estaban acostumbrados a recibir dinero también.